Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en el Señor. También buenas tardes para los amigos que sintonizan mi programa todos los días lunes a las 6 de la tarde, hora de El Salvador. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Vamos a ponernos en oración primero antes de dar las indicaciones de lo que voy a tratar. Padre Celestial, gracias Señor por permitirme una vez más poder transmitir un mensaje de tu divina palabra. Gracias por ello, Señor. Ayúdame a que pueda hacerlo de una manera clara, de una manera sencilla, fácil, para que quienes escuchan lo puedan entender fácilmente. Gracias, Señor, por ello. Te pido que el Espíritu Santo me asista en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ustedes ya lo saben, quienes se conectan en mi programa, estoy dando el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y estamos ya en el capítulo 3. El tema que comencé el lunes recién pasado es viendo lo prioritario para la salvación. Vimos ya la parte 1. Ahora vamos a continuar con este mismo tema, o sea, en su segunda parte, haciendo un recuerdo de lo que ya hemos estudiado. Y les recuerdo que este mensaje se basa en Filipenses capítulo 3, versos 10 al 16. Esos son los versículos que estamos analizando. Y el versículo central es el número 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hemos visto pues la parte introductoria y vimos que el apóstol Pablo se centró en una sola persona, que lo considera en los versos 10 y 11. Y de esta parte vimos el conocimiento de Cristo en esta vida y luego vimos el conocimiento de Cristo en la otra vida. Ahora vamos a ver esta segunda parte, el segundo punto que quiero tratar. Hemos visto que se centró en una sola persona. El segundo punto es que se centró en un galardón. Esto lo considera de tres maneras. En cuanto a la presente necesidad, humildad. En cuanto al pasado, se necesita perdón. En cuanto al futuro, se necesita progreso. Bueno, comencemos pues con esta parte que corresponde a que se centró en un galardón, versos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siempre les recuerdo, si ustedes desean que les incluya en sus peticiones de oración, pueden enviar sus peticiones y luego en el intermedio de este programa pues
nos ponemos en oración para dirigir sus necesidades a nuestro Padre Celestial. Bueno, este pasaje que acabamos de leer contiene los versículos que citan al comienzo de la lección. Al analizar las palabras más detenidamente, vemos que esa una cosa, óigase bien la frase, una cosa que hacía el apóstol Pablo tenía varias facetas. Implicaba todos los aspectos de su vida, es decir, su presente, su pasado, o mejor dicho, su pasado, su presente y su futuro. Entonces, veamos el primer aspecto que les he mencionado. En cuanto al presente, se necesita humildad. El apóstol Pablo había escrito acerca de su vida pasada como judío, lo vimos en los versos 4 al 6, y de cómo había renunciado a todo por el Señor, lo vimos en los versos 7 y 8. Algunos podrían concluir que el apóstol estaba afirmando que había alcanzado la perfección. Así que se apresura a decir, no que lo haya alcanzado ya. Verso 12. La palabra lo, o sea, el artículo neutro lo, se encuentra en bastardías en la versión americana para indicar que fue añadida por los traductores. Lo que el apóstol Pablo dijo literalmente fue esto, no que haya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Al enlazar el versículo 12 con el versículo 11, puede parecer a primera vista que el apóstol estaba diciendo que él no había sido resucitado todavía. Esta verdad es tan obvia que no parece necesario decirla. Pero algunos creen que el apóstol Pablo estaba combatiendo la falsa doctrina de que la resurrección ya había sucedido. Por ejemplo, lo que nos dice él mismo en su segunda carta a Timoteo 2:18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. No obstante, al enlazar el versículo 12 con todo lo que el apóstol Pablo había estado diciendo, es probable que estuviera reconociendo que todavía no había obtenido el pleno conocimiento de Jesús, que vendría en el momento de la resurrección. El apóstol Pablo siguió diciendo, ni que ya sea perfecto. La raíz de la palabra griega que se traduce por perfecto es la palabra telos, así como lo oye, telos, que significa fin. Lo que es perfecto ha alcanzado su fin, ha realizado su propósito. El apóstol Pablo usó la palabra en dos sentidos en el texto. En el versículo 12 estaba reconociendo que él no era perfecto en el sentido que usualmente le damos a la palabra. Tal perfección, llegar a ser todo lo que debemos ser, no ocurriría sino hasta que el Señor se levantara de entre los muertos. En el versículo 13, en su primera parte, el apóstol Pablo reforzó la idea del versículo 12 al decir, hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En el texto griego, la palabra yo y mismo de Filipenses 3:13 están colocadas cerca del comienzo de la frase para dar énfasis. El apóstol Pablo no había alcanzado ni realizado todo lo que el Señor deseaba que él hiciera. Aquí hay una lección para nosotros. El apóstol Pablo era uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento y puede que entre estos fuera el que más se acercó a Jesucristo. No estoy diciendo esto por menospreciar a ninguno de los otros apóstoles ni nada de eso, pero la obra del apóstol Pablo fue una labor muy destacada. Considere sus viajes y sus enseñanzas, considere sus escritos y su influencia. Tal vez después del Señor nadie ha influenciado al mundo tanto como el apóstol Pablo. Amén. Son como 14 cartas las que él escribió. Entonces, no obstante, él no pensaba que había alcanzado su destino espiritual. Si el apóstol Pablo no podía afirmar que era perfecto, tampoco nosotros podemos afirmarlo. Para vivir centrados en una sola cosa, necesitamos tener una visión realista de dónde nos encontramos espiritualmente. Esto es, de cuánto hemos recorrido y de cuánto nos falta recorrer. El desafío de la Biblia es en el sentido de mantener el crecimiento espiritual hasta la muerte. Dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. También en 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando venimos a este mundo, el propósito de Dios es que crezcamos física y mentalmente. Cuando nacemos de nuevo, por ejemplo, lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3, los versos 3 y 5, hablando el Señor Jesús, por supuesto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dios desea que crezcamos espiritualmente. Siempre hay más que aprender, siempre hay más que hacer y siempre hay más crecimiento que alcanzar. En cuanto al presente, necesitamos humildad. Todos nosotros, independientemente de la edad espiritual que tengamos en Cristo Jesús, pueden ser 2 años, 3 años, pueden ser décadas, como en el caso de su servidor, ya 5 décadas más casi 4 años, yo necesito estar creciendo, pero en cuanto a mi crecimiento, necesito la humildad en Cristo Jesús. Ahora veamos el segundo aspecto que les señalé de esta parte que estamos estudiando en relación que se centró en un galardón. Hemos visto en cuanto al presente se necesita humildad, pero veamos
que en cuanto al pasado se necesita perdón. ¿Cómo enfrentó el apóstol Pablo el hecho de que él no era todo lo que debía ser en cuanto a lo espiritual? He aquí una forma como él lo enfrentó. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El verso 13 en su última parte. El apóstol Pablo no olvidó todo lo que había en su pasado. No olvidó su conocimiento de la palabra de Dios. No olvidó cómo el Señor lo había salvado por su gracia. No olvidó todo lo que la vida le había enseñado. Esas lecciones, aunque duras, le ayudaron a formar lo que ahora era. ¿Qué fue lo que Pablo olvidó? Y esto es lo que veremos. Olvidó sus éxitos del pasado. Había enumerado sus logros como judío, versos 4 al 6. Había hablado de los sacrificios que había hecho como cristiano, versos 7 al 8. Podía haber enumerado sus viajes misioneros a los que había ganado para Jesús y los padecimientos que había soportado por el Señor. Podía haberse centrado, pues, en lo que había logrado, pero no hizo nada de esto. Había quedado atrás. Si Dios no ha bendecido con éxitos, si Dios nos ha bendecido con éxitos, siempre existe el peligro de conformarnos con los logros del pasado. Si yo ya obtuve lo que deseaba, si yo ya logré un título, si yo ya soy esto, yo soy lo otro, si yo tengo esto. Y cuando se tiene esta actitud, mis hermanos y hermanas, estamos en peligro. Por eso, repito, si Dios nos ha bendecido con éxitos, siempre existe el peligro de conformarnos con logros del pasado. La congregación de Sardis tenía nombre, o sea, reputación, que es lo que mucha gente le preocupa. Tenía reputación de que vivía, pero el diagnóstico de Cristo indicaba que estaba muerta. Dice el verso 1 de Apocalipsis 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese cuerpo de cristianos estaba evidentemente dispuesto a arreglárselas con la reputación que tuvo en el pasado. Por eso es que el apóstol Pablo también olvidó sus fracasos del pasado. Cuando enumeró sus logros como judío, incluyó el haber perseguido a la iglesia. Ahí dice en el verso 6 de este capítulo 3 de Filipenses: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Como cristiano, reconocía que había algo que debía hacer, que todavía no era perfecto. Por eso el verso 12 nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y también que había algo que no había alcanzado. Noten el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo podía haber pasado casi, o cada minuto, por decirlo así, de cada día, lamentándose por lo que había hecho y por lo que no había hecho. Pero él no desperdiciaba su tiempo de tal manera. Después de arrepentirse de sus pecados, confió en la misericordia de Dios y puso el pasado detrás de él. Muchos permiten que el pasado destruya su presente y por lo tanto destruye su futuro. Algunos viven perseguidos por recuerdos de fracasos del pasado o de la culpa por pecados del pasado. Si usted ha fallado en el pasado, precisamente por eso predicamos el Evangelio, lo predicamos y lo enseñamos a la iglesia para que permanezca firme, fiel, y lo predicamos a los infieles, o sea, a los inconversos. ¿Por qué? Por esa vida de pecado. Entonces, si usted ha fallado en el pasado, algo que todos hemos hecho, arrepiéntase de sus deficiencias, pida a Dios que le perdone y pida que le ayude a mejorar y luego siga adelante. Un proverbio japonés, mire, me gustó mucho cuando estaba estudiando esta lección, nos dice, cae 7 veces, levántate 8 veces. Hay otros que están llenos de amargura por maltratos del pasado. Cuando usted permite que lo que otro hizo domine sus pensamientos, usted está permitiendo a tal persona que controle su vida. Tome otra vez su vida, pida a Dios que le ayude a tener la actitud correcta para con el que le maltrató y luego siga adelante con su vida. Todavía hay otros que vuelven su mirada al pasado y ven la vida que una vez vivieron y son tentados a volver a sus antiguas costumbres. La advertencia del Señor Jesús nos parece totalmente apropiada aquí. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Antes de pasar a lo que sigue, debemos preguntar qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que olvidaba su pasado. ¿Dio a entender que borraba el pasado de su memoria? La Biblia enseña que cuando Dios perdona nuestros pecados, nunca más se acuerda de ellos. Amén. Dice en Hebreos 8:12 también, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. También en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero, ¿significa esto que los borra de su memoria? No, no significa esto. La Biblia está llena de relatos inspirados por Dios acerca de pecados que habían sido perdonados mucho tiempo atrás. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, Él no los recuerda más en el sentido de que ya no nos hace responsable por ellos. Es como si nunca los hubiéramos cometido. Es obvio que el apóstol Pablo no borró su pasado de su memoria, porque había estado hablando de esos días pasados en los versículos que preceden inmediatamente al versículo 13. Dice: hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué quiso dar a entender entonces, hermanos y hermanas? Primero, que no se obsesionaba por el pasado. Segundo, que no permitía que el pasado dominara sus pensamientos. Tercero, que no permitía que el pasado le distrajera de lo que necesitaba hacer en el presente. Por eso es que vemos que en Filipenses 3, versos 12 al 14, el apóstol Pablo empleó las imágenes de un atleta que participa en una carrera. Algunos autores creen que se trata de imágenes relacionadas con una carrera de carros tirados por caballos y no de carreras a pie. Como sea la situación, lo importante es entender el contenido y la profundidad del mensaje. La determinación que tomó el apóstol de olvidar el pasado se relaciona con esas imágenes de dos maneras. Digo estas dos. En primer lugar, para correr una carrera, uno tiene que deshacerse de todo peso que le impida correrla. Mire lo que nos dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando el apóstol Pablo se preparó para correr la carrera cristiana, él se deshizo del peso muerto del pasado. Se deshizo de esa vida pesadumbrosa que había llevado. Lo recordaba, pero en una forma positiva, en una forma para dar ánimo a nosotros. Y sigue siendo así. En segundo lugar, cuando uno corre una carrera, su mente se debe centrar en lo que está adelante, no en lo que queda atrás. Un corredor que mira hacia atrás no puede darlo todo. Se distraerá, su ritmo se alterará, puede incluso tropezar y caer. Como veremos, el apóstol Pablo se centraba precisamente en el futuro. Un maestro de los antiguos griegos dijo a un candidato a estudiante: ¿puedo enseñarte a recordar? Y el estudiante le respondió: oh no, enséñeme a olvidar. Muchos de nosotros olvidamos lo que deberíamos recordar y recordamos lo que deberíamos olvidar. Así es el ser humano. Puede que tengamos necesidad de orar diciendo: Señor, enséñanos a olvidar el pasado para que podamos vivir el presente. Yo les pongo un ejemplo de mi vida. Yo vivo recordando felizmente el día de mi bautismo, un 15 de noviembre del año 1967. Son ya 5 décadas más 4 años, 54 años. Pero a la vez tengo que olvidar mi corta vida de pecado antes de los 18 años. Es decir, yo no me tiene que torturar, porque todo eso me lo perdonó el Señor. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, o la pausa del programa, para dedicarnos a la oración. Vamos a llegar al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial para que Él ayude a cada uno de nosotros, ayude a todos los hermanos
hermanas y amigos por los cuales necesitamos orar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos llegando ante ti porque sabemos que tú tienes el poder, la gracia y la misericordia para acudir al oportuno socorro que tus hijos necesitamos. Oramos por la hermana Sara Castellanos Rosas, porque este día no ha estado muy bien de su salud. Oramos, Señor, para que le sigas ayudando y se restablezca su salud, que este día se ha deteriorado. Y también oramos por los logros que en medio de las vicisitudes ellos como familia han obtenido. También oramos por el hermano Aldo Mexicanos, que está quebrantado de su salud. Sánale, Señor. Tenemos esa plena confianza. Por el hermano Juan de la Cruz Fuentes y la hermana Dalia, su esposa, que él está muy enfermito a causa de sus riñones. Ayúdale, Señor, a sanar y dale mucha fortaleza a la hermana Dalia en el cuidado que tiene con él. Oramos por el amigo Franklin Angulo de Perú. También ayúdale, Señor, a sanar. Por la amiga Betty Álvarez, dale sanidad. También oramos por la hermana Alicia Ramírez, que padece de una enfermedad pulmonar. Por la amiga Rosángela, que padece de cáncer, ella está en Chile. Por la niña Lexi, que está en tratamiento de cáncer, pero que hemos sabido que está mejorando notablemente, vive en Mission, Texas. Por el joven Juan Fernando Vargas en Puerto Rico, por la situación difícil políticamente y socialmente que vive Colombia, y porque protejas a toda la nación, que protejas a todos nuestros hermanos. Por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, ayúdale, Señor, en su salud y que todo camine bien en el tratamiento médico que ella está siguiendo. Oramos también por la hermana Guadalupe Cortés y por su hija Abigail Cortés de El Tule. Ayúdale, Señor, de tal manera pues que en tus manos ponemos a todos estos hermanos, hermanas, amigos, amigas, que les ayudes pues, que les des sanidad, que les des fortaleza, que les des mucho consuelo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continúo con este mensaje que realmente, hermanos, a mí me emociona, me fascina tanta profundidad de cada escritura, de cada carta, no solo del apóstol Pablo, sino todos los escritos, tanto antiguos como nuevo testamentarios. Bueno, ahora veamos, porque les recuerdo lo que estamos tratando. Se centró en un galardón. Y ahora veamos la tercera parte de este. Hemos visto en cuanto al presente que se necesita humildad. En cuanto al pasado se necesita perdón. Y ahora veamos que en cuanto al futuro se necesita progreso. Cuando algunos piensan en el pasado, ellos se distraen o se desaniman, pero no sucedía así con el apóstol Pablo. Dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usted póngale sentido fuerte a la palabra olvidando. Y luego dice, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ve?
La terminología se parece a la del versículo anterior. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 12, su última parte. Dos palabras del versículo 12 y 13 describen la intensidad del apóstol Pablo en el logro de su propósito. La palabra griega que se traduce por prosigo en el versículo 12 es la palabra griega dioko con K. La palabra que se usa en el versículo 6 para describir la persecución de la iglesia por parte del apóstol Pablo. Él estaba procurando su meta con la misma singularidad de propósito y la incesante aplicación con que él había asediado o perseguido a la iglesia anteriormente. La palabra que se traduce por extendiéndome a lo que está delante, en el versículo 13 del griego epeiktenomenos, lo repito, epeiktenomenos, significa esforzarse hacia adelante, esforzarse hacia adelante. Las imágenes provienen de un corredor que esfuerza cada músculo en una carrera, llevándolos al límite con el fin de ganar. Vemos la intensidad de corredores que se inclinan hacia adelante para romper la cinta de la línea de llegada. Hay muchas maneras como nosotros en nuestra vida podemos ponernos metas y lograr las metas, sobre todo las metas espirituales, que son las que a nosotros los cristianos nos deben de interesar enormemente. ¿Qué meta era la que el apóstol estaba tratando de alcanzar? Parte de esta meta tenía que ver con esta vida. Note usted otra vez el versículo 12 que usa un juego de palabras. Dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La palabra asir o el verbo asir es agarrar, o sea, agarrarme pues. Cristo había asido, o sea, había agarrado al apóstol Pablo al aparecérsele en el camino a Damasco y al enviarle un predicador que le bautizara y le dijera lo que él deseaba que hiciera. El apóstol Pablo se le dijo que él lo estaba enviando como apóstol a los gentiles para que abran sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y hay una serie de citas bíblicas, vamos a darle lectura para entender pues esta misión a la cual fue enviado el apóstol Pablo, especialmente la misión a los gentiles. Hechos 26, 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pasemos a Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y luego, por último, veamos en 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Qué es lo que vemos de todo esto? Cuando el apóstol Pablo dijo que él deseaba asir aquello para lo cual había sido asido, estaba diciendo que deseaba cumplir la comisión que se le había dado. El propósito del Señor para su vida se había vuelto su razón para vivir. Esa es la realidad que nos presenta el apóstol Pablo. Él vivía para Cristo y por Cristo. Dos lecciones se encuentran aquí. En primer lugar, el Señor tomó la iniciativa de asir al apóstol Pablo. Jesús no aprehendió a Pablo y respetando su libre albedrío. Nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento para que Cristo pueda trabajar en nuestras vidas, sino que fue Él quien dio el primer paso. Fue nuestro Señor. El Señor también toma la iniciativa al asirnos. No fue que nosotros le amamos primero para hacer que Él nos diera su amor a cambio. Mire lo que dice el apóstol Juan en su primera carta 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No fue que nosotros expresamos nuestro amor obedeciéndole, motivándole de este modo a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Antes, lo que sucedió fue que, siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias a Dios que esto fue y que es verdad, mis hermanos y hermanas. Amén. La segunda lección es que Dios tenía un plan para la vida del apóstol Pablo y él deseaba cumplirlo. Dios también tiene un plan para nuestras vidas. Una parte de su plan es general. Cristo nos ha asido para salvarnos. Esta es la parte más importante del plan de Dios. La otra parte de su plan es individual. Usted puede leer todo el capítulo 12 de Romanos, todo el capítulo 12 de 1 Corintios y otros pasajes indican pues que Dios tiene en mente una obra especial para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Romanos 12, note especialmente al leer los versículos 4 al 8. 1 Corintios 12 habla acerca de los dones milagrosos, pero se puede aplicar a los dones naturales, o sea, las habilidades. Las habilidades que Dios imparte a cada uno de nosotros. Otro pasaje que podría usarse es Efesios 4:11 al 16, que incluye otra enumeración de ministerios especiales. El pasaje pues mezcla los dones milagrosos del siglo I con los dones naturales, pero una vez más se puede hacer una aplicación general. Termino diciendo lo siguiente: todo cristiano debe
decidir cuál es su ministerio especial y debe hacer todo lo que puede para cumplirlo. Al igual que el apóstol Pablo, debemos hacer que el propósito de Dios para nuestra vida sea nuestra razón de ser. Yo le invito, estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que sintonicen este programa el próximo lunes, el lunes 31 de mayo, porque voy a dar la tercera parte de este interesantísimo y valioso estudio. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.